Bueno, quiero comenzar esta mañana felicitando al pastor Skrilov por servir fielmente durante 45 años desde este púlpito. Aquí hay un dato que quizás algunos de ustedes desconozcan. Steve ha servido fielmente a esta iglesia durante 50 años, no solo 45. 45 es el tiempo en el que él ha ejercido como pastor principal. Él comenzó en esta iglesia como encargado, creo que estarías en la universidad, y su trabajo era limpiar los baños. De hecho, esa es una buena experiencia para la formación de un pastor, porque el más grande entre ustedes será su siervo, y el que se humille será exaltado. Y por eso yo amo a Steve por su humildad. Hemos sido amigos por más desde el 1972. He perdido la cuenta de cuántos años son porque son más de 50. Pero más que eso, quiero decirle que felicidades a ustedes, la congregación, por la estabilidad y firmeza de esta iglesia. Cuando ustedes no se han dado cuenta que Darlene y yo fuimos brevemente miembros de esta iglesia inmediatamente después de que nos casamos, por menos de 5 meses, pero estábamos en una iglesia y después me fui a Zapi donde me pidieron a que fuera el asistente. No nos fuimos aquí porque no era algo bueno, pero esta iglesia ha notado una gran estabilidad, una fieldad, y ustedes con su testimonio es increíble. Ustedes posiblemente no se han dado cuenta lo remarcable que es. Yo lo he oído regularmente. Mucha gente viene y me dice que si ellos fueron miembros de esta iglesia o vienen a esta iglesia. Y a mí me encanta que tan lejos su testimonio ha llegado. Y ustedes no pueden saber qué tan increíble es, porque en el 2021, en un estudio de Lifeway, encontró un estudio entre los pastores que realmente solamente sirven por 6 años. Menos del 15% de estos pastores se quedan en el mismo lugar por 25 años. Y el número de pastores que permanecen en la misma iglesia por más de 4 décadas o más es menos del 1%. Esa cifra es tan baja que ni siquiera existen estadísticas confiables al respecto. Así que ustedes son una congregación verdaderamente excepcional, con un pastor verdaderamente excepcional. Yo sabía que él era una persona excepcional cuando lo conocí en 1972. Recuerdo esa noche claramente, siempre está en mi memoria y cambió mi vida. Ambos formábamos parte de un grupo de estudiantes del primer año del Instituto Bíblico Moody que hacían evangelización callejera. Yo realmente nunca había conocido a Steve, pero él apareció en ese grupo y yo estaba también ahí. Y esa noche Steve, yo creo que me regañará por compartir eso con ustedes, pero esa noche Steve le dio su chaqueta y el evangelio a una persona que no tenía hogar, que estaba en la calle, y cada que alguien mencionaba este incidente, él le daba mucha pena. Este era el hombre al que yo quería conocer y de quien quería yo aprender, y ha sido un privilegio hacerlo por 54 años. Éramos amigos improbables. Yo era un hijo de vaqueros de Oklahoma y él era un jugador judío de béisbol callejero de Brooklyn. Él tenía una problemática afección por un equipo de béisbol de San Francisco. Esta es una cosa que todavía no ha podido superar hasta este día, pero yo amo a Steve como mi propio hermano de sangre. Mi corazón ha estado unido al suyo durante más de medio siglo. Literalmente nadie me ha enseñado más ni me ha influenciado más profundamente que él. Él me dio mis primeros cassettes de John MacArthur. Y por cierto, o sea, imagínense, yo creo que eran falsos, pero estos eran los cassettes que estaban. Y cuando John MacArthur le agradeció a Steve por eso, para que sepan, John MacArthur amó a Steve profundamente, habló de él con gran afección y respeto. Así que esta mañana quiero hacer una petición a la congregación de Lakeside Community Chapel, especialmente a sus ancianos, así como a los jóvenes que son los futuros líderes de esta iglesia,
porque la generación que Steve y yo representamos están desapareciendo. Tan solo en el último año pedimos a John MacArthur, Voddie Baucham y recientemente al pastor Al Martin. El pastor Krylov es menos de una década detrás de ellos y usted no siempre los tendrá con ustedes, pero esperemos que él siempre tenga un cuidado en su legado. Para ello vamos a analizar 13 versículos del segundo de Timoteo, básicamente la segunda mitad de este capítulo, en el segundo de Timoteo del 14 al 26. Me encanta este texto, pero debo confesarles que de una manera muy dolorosa y personal me desafía y me reprende. Seré honesto en este pasaje de las Escrituras que me afecta profundamente. Analicemos el contexto antes de que le lea el texto. La parte más conocida de este pasaje es el versículo 15, donde Pablo motiva a Timoteo a que sea diligente en la búsqueda de presentarse ante Dios como un aprobado obrero que no tiene que avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Aquí también es donde en el versículo 17 Pablo compara la falsa enseñanza como una gangrena, incluso nombra a dos falsos maestros, Himeneo y Fileto, que están desviándose de la verdad. Así que está instruyendo a Timoteo que debe de ser fiel en todo sentido, debe de ser trabajador, sincero, incluso franco cuando es necesario. Y en 2 capítulos después, en donde le va a decir a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, anima, y puede hacerlo incluso cuando la gente ruega que la gente le halague los oídos con un tipo de narración agradable. El mensaje de Pablo a Timoteo es una súplica extensa de que tenga valor, de que proclame la verdad con audacia, que esté preparado para defenderla contra aquellos a quien no les guste. Él en estos versículos 13 y 14, él viene cuando abre ese, donde él dice, sigue el ejemplo de las sanas palabras que has oído de mí y guarda el buen depósito que te he confiado. Y fije que en el siguiente versículo 1:15, Pablo nombra nuevamente por nombre a otros dos malhechores eclesiásticos. Es uno de los versículos más tristes de todos los escritos de Pablo. Sabes que ellos están en Asia y se apartaron de mí, y entre ellos está Figelo y Hermógenes. Y les dice a Timoteo, sé fiel de guardar el legado que te dejó, aunque parezca que eres único que queda. Y esta es una exhortación a Timoteo, es una exposición de la exhortación final que le dio en la primera epístola de Timoteo, en el primero de Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda el depósito que te he confiado. Y ese sigue siendo el mensaje principal del apóstol a su protegido hasta el final de su vida. Todos estos textos pastorales conocidos sobre interpretar correctamente la palabra de verdad y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, mantenerse alerta ante todo, soportar las aflicciones, haz todo lo que hace un evangelista y cumple tu ministerio, está en una amplificación en el deseo de ver a Timoteo siguiendo el modelo de sanas palabras y guardar el buen depósito que se le habían confiado. Note la expresión, guarda el depósito que te he confiado. Esa no es solo una advertencia final en el primero de Timoteo, sino que es donde él empezó su epístola. Es donde Pablo le dice en el versículo 13 y 14 más. Y él enfatiza a lo largo de los escritos a Timoteo que guardar fielmente el buen depósito es una lucha constante, es un esfuerzo feroz que implica conflicto, persecución, tal vez incluso martirio. Pablo le repite a Timoteo cosas como participa en los sufrimientos por el evangelio. Todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Soporta el sufrimiento. El ministerio implica adversidad y dificultades. Y un ministerio fiel no es otra cosa que una guerra espiritual. Ambas epístolas que Pablo le escribió están llenas de exhortaciones para que Timoteo sea fuerte, valiente, que libre la buena batalla, que pelee la buena batalla de la fe.
está lleno de este lenguaje. Así que esta no era una nueva idea para Timoteo, pero precisamente ahí es donde comienza nuestro capítulo como un tono combativo. En el capítulo 2, el versículo 3, participa en los sufrimientos de un buen soldado. No pierda esto. Pablo compara el ministerio pastoral como una vida militar. Es un recordatorio para Timoteo que el ministerio implica una lucha, es una batalla. Es una batalla implacable para proclamar, preservar la verdad en un contexto donde la verdad a menudo se encuentra con animosidad y oposición. No se trata solo de un mundo incrédulo, sino que con bastante frecuencia, ahora con más frecuencia hoy, incluso grandes segmentos de la iglesia visible reaccionan a verdades impopulares o incómodas con hostilidad, manifiestan que ellos han llegado y que la mayoría de la gente pues, a veces están más opuestos a las verdades que el mismo mundo. Y Pablo le está diciendo que ha llegado un tiempo en que la misma gente no apreciará la enseñanza clara y verdadera, porque ellos se van a alejar y van a acercarse a mitos. Pablo le está diciendo a Timoteo y por extensión no les está diciendo a todos nosotros, especialmente a los ancianos y maestros de cualquier nivel, que si tú te dejas llevar por eso, si no estás involucrado en la lucha por guardar un buen depósito que te he confiado, no estás siendo fiel a tu llamado. Él dice, sé fiel. Este es el mensaje de Pablo resumido en un solo mandato. Mire el versículo 11. Aquí Pablo parece citar algo que le resultaría familiar a Timoteo. Podría haber sido una canción, un dicho, algo que se decía en ese momento. Y como está escrito en forma poética, así que probablemente ellos está acomodado en un modo poético en el cual parecería como un himno sobre el que habla del martirio y la bendición del sufrimiento por amor a Cristo. Probablemente era un coro que se cantaba en los cultos de las iglesias del primer siglo. Usted ve, no eran como los coros de antes, no eran como los de nosotros, pero diría algo así como, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, esa es la introducción de nuestro texto. Es un himno que sería un gran coro temático para una conferencia evangélica. Todo se trata de la fidelidad, tanto de la fidelidad perdurable de Dios, quien permanece fiel incluso si nosotros somos infieles, y las recompensas de vivir la fidelidad. Si nosotros perseveramos, reinaremos con Él. Y más adelante vemos nuestro versículo en el 14:26. No dejes de recordarles, advertirles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles que no sirven para nada, para destruir los oyentes. Esfuérzate para presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas porque esas nos van a dar y alejar cada vez más de la iglesia piadosa, y en sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos está Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y ahí trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme porque está sellado con la inscripción: el Señor conoce a los suyos, y el que aparte de la maldad de todo lo que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos más nobles que otros y unos más baratos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleito y aún
Y un siervo del Señor no debe de andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, así como humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de Dios que conocerán el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa del diablo que los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Ahora, ese pasaje en esencia es el comentario de Pablo sobre el primero de Timoteo 4:16, donde le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Así que aquí simplemente desarrolla ese sencillo mandato doble. ¿Cómo pueden ustedes, tanto ancianos como miembros de la iglesia, cuidarse a sí mismos y cuidar la enseñanza? El pasaje que estamos leyendo ofrece una respuesta bastante completa a la pregunta. Esta respuesta consta de 3 partes. Pablo primero dice, sé un obrero aprobado, cuida tu enseñanza. El segundo lugar dice, sé un vaso santificado, cuida tu corazón. Y el tercer lugar dice, sé un siervo humilde. Cuida tu actitud, todo lo que está ahí. Y en ese pasaje analizamos cada punto por separado. Aquí es como nos explica cómo deberíamos de ser un guardián feliz. Sé un trabajador aprobado, protege tu enseñanza. Un hecho intrigante que resulta obvio incluso con una mirada superficial es el estudio de las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, que revela que la iglesia primitiva estuvo plagada de herejes y falsos maestros desde sus inicios. Todas las epístolas de Pablo, excepto la de Filemón, abordan problemas derivados de las falsas enseñanzas de la iglesia. Los apóstoles Juan y Pedro también tuvieron que corregir importantes errores doctrinales de cada una de las epístolas. Incluso en cada una de esas epístolas usted ve que en las cartas de Cristo de la iglesia en Apocalipsis hay un tema recurrente que es el daño causado a las congregaciones por herejes, por falsos profetas, enseñanzas heterodoxas, comportamiento antinomiano e incluso la apostasía manifestada que ya había infectado a iglesias desde adentro. Otra cosa que el Nuevo Testamento enfatiza es que la falsedad, la enseñanza desde dentro de la iglesia, visiblemente representa una amenaza mucho mayor para la salud espiritual y el bienestar de la iglesia que la persecución, el antagonismo, el ridículo, cualquier otro tipo de oposición del mundo combinados. La gran amenaza viene desde adentro, porque el ataque contra la iglesia no se lleva a cabo por los ateos que desprecian abiertamente al cristianismo y niegan la verdad de las escrituras. Su ataque más implacable y eficaz es contra el cuerpo de Cristo, el cual proviene del mismo centro de la comunidad, porque el mismo diablo se disfraza como un ángel de luz. Vemos en el versículo 15, sus siervos también se disfrazan como siervos de justicia. Ellos entran a la iglesia, infectan la iglesia con falsas creencias y enseñanzas corruptas que se propagan como una gangrena. Pablo incluso mencionó nombres de 2 ejemplos, Himeneo y Fileto, que se están desviando de la verdad, diciendo que la resurrección ya había ocurrido y están perturbando la fe de algunos. Ahora, este hombre Himeneo era un verdadero sinvergüenza. Era el Rob Bell del primer siglo. Nunca encontró una herejía que no le gustara. Pablo lo menciona por primera vez en el primero de Timoteo 1-20, donde se le relaciona con Alejandro. Aparentemente se trata de el mismo Alexander el herrero mencionado en el segundo de Timoteo 4:14, del cual Pablo dice que lo que estaba haciendo Alexander, lo que él estaba haciendo era a causar daño tanto como a la fe y a la moralidad. Probablemente estaba enseñando una corrupción blasfema del principio de la gracia que fomentaba un comportamiento lascivo o inmoral, porque Pablo dice que Alexander el Himeneo estaba abandonado tanto la fe como la buena conciencia
y habían naufragado en su fe. Y añade, lo he entregado a Satanás para que él aprenda a no blasfemar. En otras palabras, Pablo había usado su autoridad apostólica para excomulgarlos, pero Himeneo seguía causando problemas a la iglesia y ahora tenía un nuevo compañero que se le unió, y este era Fileto. Y estos dos juntos promovían una visión preterista de la escatología del Nuevo Testamento. En otras palabras, ellos afirmaban que todas las profecías del fin de los tiempos ya se habían cumplido, incluyendo la resurrección de entre los muertos, y que todo lo que había dicho, lo que se había profetizado en el Viejo Testamento ya se había dado al lugar. Y esto, por supuesto, era y sigue siendo un ataque frontal contra la doctrina fundamental de la Biblia. Jesús mismo había prometido la resurrección de los muertos en Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Y quizás Himeneo les decía a las personas que la resurrección era solo un renacimiento espiritual y no era una realidad corporal literal o algo por el estilo. Incluso podría haber estado citando las palabras de Pablo de Romanos 6:11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Había media docena de maneras en que los individuos podrían haber intentado justificar su herejía predilecta. Son las mismas técnicas de los herejes que hoy usan para cambiar las escrituras. Supongo que Himeneo y Fileto se parecían mucho a los hiperpretentistas que tenemos hoy, que son pendecieros, arrogantes, tratando de hacerse pasar por eruditos y eminentes, pero siempre buscando una discusión, convencidos de que la única razón por la que cualquier persona negaría debatir con ellos es porque sus argumentos son irrefutables. No sé si usted ha notado que las personas que difunden estas doctrinas hoy siempre parecen estar llenas de intoxicada arrogancia carnal. Así era Himeneo, porque Himeneo tendría que ser así, porque Pablo ya lo había dado a Satanás. Y ahora ya teniendo motivando a la gente que se fueran de la verdad. Ahora bien, el error en este caso fue significativo y espiritualmente tóxico. Esta heterodoxia en particular tenía una peculiar tendencia a fomentar el libertinaje y a destruir la fe genuina. Como lo vemos en el versículo 16, estos tipos estaban llevando a la gente a una impiedad cada vez mayor, incluso destruyendo la fe de algunos. Entonces Pablo nombra a estos hombres, los señala para desaprobarlos y dice precisamente cuál fue el error fundamental y comparte su influencia con la gangrena. Así que es claro que estos estaban representando una profunda amenaza para la iglesia, ya que cuando querían ellos derrocar la fe de algunos, cabría esperar que el apóstol presentará un argumento enérgico detallado contra esa doctrina aberrante. Para estar aquí, él viene en un contexto diferente en el 1 de Corintios 15. Eso es precisamente lo que hace Pablo: refutar meticulosamente la idea de que se puede ser cristiano y no creer en la doctrina de la resurrección corporal. Pero aquí no hace eso. Él desprecia la pretensión de la erudición ilustrada al llamarlo un balbuceo profano y vano. Palabras vacías, superficiales, frívolas, que no aportan ningún beneficio, cuyo único fruto es la ruina de los oyentes. Y simplemente les dice que a Timoteo que no pierda tiempo discutiendo sobre estas cosas. Así que está claro para Pablo que quiere decir que Timoteo debe ignorarlo. El propio Pablo le dice que deje que lo trate tal y como es, que lo descarte, y le está diciendo que esta es una mala doctrina y que no merece ni siquiera ser tratada como si fuera algo importante.
Y nuevamente, la resurrección corporal es uno de los temas centrales de la convicción cristiana, por lo que la doctrina en cuestión no es un absoluto tema trivial. El mismo Pablo declara la importancia en el 1 Corintios 15, que dice: si no hay resurrección entre los muertos, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y demuestra su compromiso con la importancia de esta doctrina en la minuciosa manera en que responde a esta epístola punto por punto para el beneficio de los corintios que estaban confundidos. Y usted se pregunta, ¿qué es diferente aquí? Es sencillo. La cuestión aquí es que deberían de ver si ellos se tienen que involucrar con personas como Himeo y Fileto sobre el tema, y Pablo le dice: no, ordena a tu pueblo ante Dios que no discuta sobre estas palabras. No está diciendo que las palabras sean irrelevantes, especialmente en los asuntos de fe y doctrina. De hecho, esas palabras son de importancia vital, pero no olvides que en el capítulo 1 Pablo le dijo a Timoteo: retén el modelo de las sanas palabras que has oído de mí. Cuida esas palabras. Y aquí le está diciendo: no te metas en una discusión prolongada con alguien que ya se ha negado a ser corregido, porque discutir verbalmente con alguien que es un desperdicio, con alguien incauto, es un desperdicio inútil de palabras. Vemos entonces en el 1 al 13 que dice: mantente firme en el patrón de las palabras sanas. Este es un versículo que significa que no se deje arrastrar a discusiones sobre meras palabras. Quien se dedica a propagar herejías no ganará nada con las disputas, salvo ampliar la audiencia. El versículo 16 dice: esto lo llevará a una impiedad cada vez mayor y su charla se extenderá como gangrena. Y por cierto, Pablo volverá a este punto al versículo 23, donde dice: no se involucren con controversias necias e ignorantes. Entonces, ¿cuál es la respuesta más eficaz ante un error fatal, incluso la herejía condenable como el hiperpretenticismo de Himeneo y Fileto? ¿Qué deberíamos hacer en este lugar de discutir sobre las palabras con personas que se han desviado de la verdad? Bueno, la respuesta de Pablo a esta pregunta es el mandato familiar del versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que trabaja con justicia, manejando la palabra con verdad. Son tantos los que han hecho exposiciones maravillosas sobre este versículo que no necesito extender esto. Yo pienso que alguna vez usted ha escuchado esto, que la expresión correcta de la expresión inglesa algo que se ha hecho correctamente quiere decir es que usted lo maneja con un corte recto y preciso. Le está diciendo: enséñalo con cuidado, córtalo con cuidado, interprétalo correctamente y córtalo rectamente. Enséñalo con claridad, sin modificar ni añadir nada, ni quitarle nada, si no estás obrando con la aprobación de Dios. Y si tú no lo haces de esta manera, entonces tú deberías de avergonzarte. Porque cuando él está hablando, él hacía acuérdese que Pablo, él hacía aquí diciéndole a la gente: tú tienes que cortarlo como una tela, que tiene que ser correcto cuando tú manejas la palabra de Dios. Ahora, en este contexto, él está haciendo algo más grande y le está diciendo a Timoteo que la manera óptima y más importante y eficaz para ser fiel es guardar un buen depósito que se le ha confiado, es dedicarse al estudio diligente de la palabra de Dios y manejarlo con cuidado y corrección. Y hacer todo esto para el Señor, para su aprobación. Ese es su punto clave. Es un obrero aprobado, esforzándose por proteger la propia enseñanza del error. De esta manera se logrará preservar y propagar la verdad mucho más de lo que se podría corregir con un enfoque puramente polémico o argumentativo. La instrucción es una mejor manera que abordar el error que las burlas y los insultos.
Ahora bien, él no está diciendo, como alguna gente lo haría hoy en día, que nosotros nunca debemos de entrar en ningún tipo de argumentación sobre la doctrina. No, él no está diciendo eso. Después de todo, se trata del apóstol Pablo, que no tenía reparos en señalar la herejía y refutarla. O sea, como lo dije antes, todos los apóstoles, prácticamente cada uno de las epístolas nuevas del Nuevo Testamento, expusieron y desacreditaron doctrinas falsas con cuidado, énfasis e inflexibilidad. Y Pablo lo hizo con una intensidad y energía implacables. Él no está diciéndole a Timothy nada diferente. Nadie odió la falsa doctrina con más pasión que el apóstol Pablo. Los falsos maestros acechaban su rastro, sembrando confusión con cada iglesia, y ellos trataban de hablar con palabras torcidas. Todas las iglesias empezaban a torcer sus palabras para causar confusión. Y por eso mismo Pablo nunca hubiera permitido la falsa enseñanza. Pero quiero algo que usted vea. Cómo refutamos el error es también de vital importancia. Pablo no aspiraba a ser un trabajador de tiempo completo. Vemos que en Hechos 20, cuando les dice a los ancianos del Efeso que entre vosotros entrarán lobos feroces que no perdonarán al rebaño, y añade, tened mucho cuidado de vosotros mismos y de los del rebaño. En otras palabras, no estés obsesionado tanto con los lobos que pierdas la vista de quién sois y vuestra propia enseñanza y el rebaño que os habéis confiado. Él está recordando cuál es su ministerio verdadero y le dijo, no me acobardé de anunciaros todo el consejo de Dios, doctrina y formación en justicia, así como reprensión y corrección. Las reprensiones, amonestaciones y exhortaciones de Pablo siempre estaban atemperadas con una completa paciencia y enseñanza. Así es precisamente como quería que Timoteo enseñara. Pablo, por supuesto, es capaz de reproches severos, advertencias y algunas palabras duras, incluso sarcasmo mordaz. Hay ejemplos ocasionales que estos escritos son bastante raros, pero porque no era el tono habitual de Pablo. El primero de Tesalonicenses 2:7 dice, fuimos amables entre ustedes como una madre que cuida de sus propios hijos. Pero ¿qué le dio a Pablo la capacidad de permanecer digno cuando él tenía la gente más gangrenosa y engañosa estaba a su alrededor? Era su inquebrantable confianza en la soberanía y la fidelidad inquebrantable de Dios. Observemos el versículo 19. Inmediatamente después de descubrir el impacto destructivo de Himeneo y Fileto, dice, pero el fundamento firme de Dios permanece. Con este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y que todo aquel que invoca al nombre del Señor se aparte de la iniquidad. Dos afirmaciones, ambas tomadas y parafraseadas por Pablo directamente. Este es el pasaje que narra la rebelión liderada de Core, donde la tierra abrió su boca y se el tragó. Y es aquí, y se tragó a todos los rebeldes. Creo que lo que se quiere decir aquí es que si defendemos la verdad y si alzamos la voz por ella, si proclamamos frente al error, Dios mismo se humillará a los rebeldes. Eso es lo que hizo en esos días. Y esa parte de castigar a la gente malvada, no estamos llamados a ser vengadores de Dios. El verdadero desafío para nosotros es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para hacer a su debido tiempo Él nos exalte. Una cosa que está clara, Pablo nos compartiría el temperamento combativo de la gente con la que se asocia, que hoy en día estaríamos cuestionando su discernimiento. Él no parecía como esa gente en los podcasts que dicen que están haciendo el ministerio del discernimiento, que parecen deleitarse con el conflicto
Ustedes los ha visto, un modo en que se expresa naturalmente es duro, cáustico, hipercrítico y amargo. Y siempre sarcástico, siempre suena como cascarrabias. Y ese tipo de actitud malhumorada descalifica a un hombre para ocupar un cargo como un anciano de la iglesia. Primero que nada, en Timoteo 3:13 dice que un anciano no puede ser un borracho, no puede ser un amante del dinero. Él tiene que ser justo, él tiene que ser un hombre pacífico. Después de todo, es cierto, el discernimiento está motivado por un Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. No hay ni rastro de la belicosidad en esta lista, así que por supuesto, proteja la verdad, empiece a proteger su propia enseñanza, incluyendo el tono del temperamento con que se hacen las cosas. ¿Le incomoda que me detenga en este punto por tanto tiempo? Le diré que a mí mismo me incomoda, porque sin duda alguna usted citará este proverbio: hey, médico, cúrate a ti mismo. Y si usted quiere señalar que ha habido ocasiones en las que yo pude haber suavizado un poco mis palabras o hubiera hecho cosas un poco diferentes, yo con todo el remordimiento me declararía culpable, ya que admití que algunos de los pasajes bíblicos me dan gran convicción. Pero fíjense la importancia de este tema y donde comienza Pablo y termina el versículo 14. No discutan sobre palabras. Versículo 23. No tenga nada que ver con las controversias necias e ignorantes que engendrarán peleas. Desde ahí nos damos cuenta que desde ese versículo de este capítulo, él sigue enfatizando la necesidad de ser amables. Y por eso nosotros tenemos que regresar a esto, porque lo primero que debemos hacer para ser fieles guardianes del depósito que estamos llamados es a resistir la penuria. Un espíritu irascible, contencioso, que yo sé que su gran pasión es estar llamando los errores y encontrando el error en los otros. Ese es un gran error. Si su estilo es polémico y parece que se siente como un juego, lo que está haciendo usted muy mal. Pablo le dice así: sean obreros aprobados, cuiden su enseñanza. Primero que nada. La segunda enseñanza para ser un guardián es, para ser un recipiente santificado, proteja su corazón. En el versículo 20, Pablo emplea una analogía que nunca estuvo lejos de su mente. Es la idea de que los seres humanos son recipientes hechos de Dios para sus propios propósitos infinitamente sabios y soberanos. Y todos ellos son para algunos usos son honorables y para otros se va a dar cuenta que son muy útiles y veremos su uso. Por ejemplo, usted puede hacer una cosa donde es una escupidera de oro macizo, pero sigue simplemente siendo un objeto para escupir. En cambio, un recipiente de arcilla que sirve para guardar joyas y dinero, si es un recipiente con un propósito honorable. Y él cuando regresa él está hablando, Lamentaciones 2:4, los hijos del Señor, un momento. Él está hablando aquí, el valor de aquí es que el que ha diseñado ese objeto tiene una pasión muy grande, usa la imagen de la gente que ha hecho estas vasijas en las cuales está diciendo: usted ha sido confiado con la verdad de la palabra y usted lo va a ver en palabras, en vasijas.
Y ahora usted le está diciendo cómo el poder de la palabra permanece al Señor. Lo que está entre usted y yo somos como vasijas de arcilla, que somos, no tenemos realmente un valor muy importante, más que el valor que nos da el Señor de acuerdo al valor que nos da la dignidad. Y por eso Pablo nos dice que si nos mueve para hacernos valiosos, que sea un contenedor valioso. Si alguien se limpia a sí mismo de lo que es deshonorable, usted será de un gran uso. Usted será usado para el dueño de la casa para todos sus propósitos. O sea que note usted que ese es nuestro propósito, que la soberanía del Señor, que nos salve de nuestro propio pecado, es nuestra responsabilidad para evitar ese pecado. Usted que va a ver más adelante en el versículo 16, donde Él expresa la soberanía divina y la responsabilidad humana. El Señor sabe y Él conoce a los que son suyos. Y déjele que usted, cualquiera que nombre el nombre del Señor, se departa del pecado. En el versículo 21, Pablo está diciendo, está expandiendo en esa labor. Y él está explicando el principio de la responsabilidad humana. Él está diciendo, aléjate de lo que es malo, límpiate de lo que es deshonorable. Y en el versículo 22 dice, salte de tus pasiones pecaminosas y persigue el amor, la paz. Deja lo que no es puro, lo que no honra, y sigue lo que es bueno. Y eso es un contexto en el que nos damos cuenta que si una persona busca estas pasiones y si algo nos tenemos que ir, es esa necesidad que tenemos como una persona joven que necesita y quiere siempre alejarse en esa pelea, y no es todo lo que tiene en mente. Usted ve, él está hablando de unos deseos pecaminosos que viven en la sangre y los deseos pecaminosos de la juventud. Él está diciendo, esto es algo muy amplio, pero es algo que significa ese deseo de que nosotros tenemos por alcanzar cosas que no son correctas o prudentes o buenas para el Señor. Esa arrogancia que tenemos de ser superiores en cualquier momento que nosotros tratamos de tener. Muchas de las traducciones están diciendo que, o muchas de las veces están diciendo, hablan de un deseo sexual inapropiado. Pedro usa estas palabras que dice, esas pasiones de la carne que nos dan un gran peso al alma. Esto es cierto de muchas de las pasiones juveniles, esa juventud, esos deseos que tenemos, esa lujuria sexual, así mismo como quemar los deseos sexuales inapropiados. Todo eso es lo que nos trae en el corazón. Así que dice, guarda tu corazón y quítalo de esas cosas que no son de honor y gloria. Usted debe de limpiarse, usted debe de usar su cuerpo como algo que es agradable para el Señor y listo para todas las buenas cosas. Para revisar el versículo 14, se va a dar cuenta, debe de ser un hombre que tiene que ser apropiado, que sea usted una vasija aprobada. Y en el versículo 3 dice, sea un esclavo humilde y guarde su actitud básica. Miren el versículo 24 en el que le dice, el Señor te está guardando. El Señor te está diciendo, que lo están traduciendo como si sea un esclavo humilde, en el cual usted tiene que guardar su actitud. Nótese, Él está diciendo que usted tiene un dueño. Y Él está diciendo, usted no eres dueño de ti mismo, tú has sido comprado por un gran precio. Y eso es para cada pastor de la iglesia que está aquí, que se tiene que identificar con esa claridad, que el pastor no es el presidente de la iglesia, más bien esa labor que se le ha dado es de que él tiene que guiar y enseñar, y envuelve a que nos
lleve, pero no está él condenando, él no está diciendo que él tiene la última palabra, que sea una persona de un mal carácter. Él está diciendo que esto es no solamente para un pastor, pero para toda la gente de la iglesia. Tiene que tener una actitud de un esclavo. El mismo Pablo dice que ha sido entrenado para que él venga. Pablo era un hombre que tenía una gran pasión por la teología y él tenía una gran pasión por todas las cosas ortodoxas y él violentamente hasta ese punto se ponía, y en su mismo testimonio, él está hablando en Hechos 26, no solo he dejado esos santos en prisión después de que recibí la autoridad, pero también he puesto en contra de ellos toda la blasfemia y en gran furia en contra de ellos yo he perseguido incluso hasta las ciudades más lejanas. Y usted se da cuenta, Jesús representó esto en totalmente opuesto modo. Él vino y él predicó la justicia, él predicó el amor de un modo especial. Nadie podría oír su voz en la calle y que no sintieran que ellos no sentían la satisfacción en su alma. Así que Jesús viene y pone a los fariseos en pena y les dice a ellos que los pone, no los persiguió, no les hizo nada, sino más bien ellos lo persiguieron, lo siguieron, pero él en lugar de eso, él los enseñó, él los trató de enseñar y con grandes, como vemos en Mateo 23, él escribió acerca de palabras planas y claras con advertencias en 7 modos diferentes. Él está hablando de la advertencia. Pero Jesús, él nunca fue cruel o abusivo y significativamente cuando se detuvo a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, no fue con palabras de condenación, no fue una condena con odio, sino más bien una tierna súplica. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro lo cambió todo para Pablo, incluyendo la implacable manera en que trataba a los oponentes teológicos. Su actitud era marcadamente diferente. Como dije, usó tanto el sarcasmo mordaz como severas palabras de condena de los judaizantes, porque en sus incesantes esfuerzos por confundir el evangelio y la ley estaban desviando a los gálatas, y les dijo a Tito que los perezosos cretenses necesitaban una fuerte reprimenda. En Hechos 3:10 se dirige directamente a Elimas el mago y le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño y maldad, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Es una fuerte reprimienda, como hemos visto. Fuertes reprimendas son necesarias en ocasiones, pero no siempre. Y eso no es como debemos de hablar. Algunas veces, incluso cuando enfrentamos la maldad, una reprimienda severa resulta inapropiada. En una ocasión, Pablo reprendió severamente a un sumo sacerdote, pero se disculpó cuando se dio cuenta quién era él. Él había reprendido su feroz crueldad y ese celo brutal, insensible y salvaje por condenar y castigar a sus adversarios está completamente desaparecido, y usted ve con toda claridad en este texto. El siervo del Señor debe de ser amable con todos, soportando pacientemente el mal. Y él lo dice en serio. Y de hecho, no hay duda de que él está hablando en serio en este último párrafo del 2 de Timoteo 2. Él retoma el tema de que todo lo que lee en este pasaje, y él viene a decir que en el versículo 23, no te involucres en disputas necias e ignorantes, sabes que solo engendran contiendas. Obviamente, no toda controversia puede clasificarse automáticamente como una controversia tonta o ignorante. Y lo repito, el propio Pablo estuvo en el centro de la controversia a lo largo de su ministerio.
No se trataba de controversia sobre principios fundamentales de la verdad del Evangelio. No estaba discutiendo con el recién graduado de los seminarios sobre los detalles de las tablas dispersadas. Él estaba defendiendo las verdades fundamentales del Evangelio. Así que a veces surgen controversias en esas doctrinas cardinales. También son necios e ignorantes. Y recordemos que Imeo y Fileto enseñaban una doctrina que en efecto negaba la resurrección corporal futura de los santos, y no se trata de un error trivial, pero Pablo nos confronta que ni quiere que Timoteo lo haga. La reconocida incapacidad, Pablo habría instruido pacientemente a cualquiera que estuviera confundido o tuviera algún error, como lo hizo en el 1 de Corintios 15, pero no iba a legitimar a Imeo entablando una disputa con él. El apóstol Pablo no se parecía nada a las personas cuyo principal ministerio es usar el escándalo máximo para crear controversia. Él rechaza ese tipo de personas. Él dice, todo lo que crea es problema, eso inicia controversia generada por discordia, engendra disputas, riñas entre personas insensatas e ignorantes, cuyas pasiones alimentan más de su propia ignorancia que de la comprensión por las Escrituras, y no ofrece ninguna ayuda para la gente que esté posiblemente solo confundida. A decir verdad, un uso polémico, cruel y abusivo puede literalmente hundir aún más a las personas en el error. Proverbios 26:21, como el carbón de las brasas, la leña del fuego, así es el pendenciero para encender una contienda. Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira, pero la palabra áspera la aviva. Romanos 12:21, vence el mal con el bien. Esa arrogancia brutal que se ve a menudo en los debates en línea, esos foros que son impios, contrariamente a lo verdadero, son contrarios al verdadero objetivo de un maestro piadoso. Porque usted ve en el contexto, uno tiene que tener la habilidad de tener el regalo de enseñar en vez de discutir. Es cuando usted pacientemente tiene que corregir lo malo, y esto es que posiblemente con una palabra suave puede ser que el Señor cambie sus corazones, vengan a sus sentidos y se den cuenta de que esa es la verdad y esa es la meta de cualquier persona, no condenar a la gente, pero más bien de librarlas del error. Y esto es lo que le dijo Pablo a Timoteo, y que esto pasaría frecuentemente y él tendría que tener cuidado, porque la religión que ha sido ensuciada y que engendra daños, y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, y le voy a decir esto tan cándidamente como pueda. Y se lo voy a compartir por muchos jóvenes que entran al internet y que ven los foros y que ellos creen que son especialmente, tienen un regalo de discernimiento. Pero yo le voy a decir, si usted quiere guardar la verdad y usted consistentemente, usted pelea con ellos, y cuando usted no pone atención al mensaje de esta palabra, cuando usted sacrifica su propia credibilidad, la gente racional no lo tomaría en cuenta, no deberían de tomarlo en cuenta. Pero si usted quiere ser un guardián verdadero, usted tiene que guardar su propio corazón contra la tentación de ignorar, de explicar o minimizar la verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo en este capítulo: yo espero que si usted me conoce, usted se va a dar cuenta que en todo mi corazón que el error debe de ser cándidamente enfrentado y corregido. Usted tiene que hacerlo y dejarlo a un lado. Usted tiene que dejar la mentira, y usted va a permitir que usted debe de dejar al lado la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias, junto con toda la malicia, y debe de ser bondadosos unos con otros, compasivos y perdonar. Y hable la verdad con amor.
Así es como uno debe de ser fiel en la custodia de la verdad. Sea un obrero aprobado, sea un vaso santificado y sea un esclavo humilde. En otras palabras, vigila atentamente tu propia enseñanza, guarda diligentemente tu corazón y tu imaginación, tu vida, el pensamiento, tus pasiones, tu pureza. Y mientras tú estés haciendo esto, mantén el control de tu propia actitud. Libra la buena batalla teniendo fe y buena conciencia y estar firmes en la palabra fiel, tal y como han sido enseñados mediante la sana doctrina de exhortar, convencer a los que lo contradicen. Usted tiene un gran ejemplo aquí de este tipo de actitud en su pastor. Así que todas estas cosas usted va a seguir ese ejemplo. Usted va a tener un buen reporte con Jesucristo porque está realmente bendecido de tener un pastor como él que le va ese modelo. Usted dele honor a Steve con modelando e imitando como él hace este trabajo. Oremos. Padre, te agradecemos por Steve, por su ministerio, por 4.5 décadas que tú nos has dado este modelo de fidelidad, de un corazón que te ama. Ayúdanos a imitarlo a Él como Él imita a Jesús. Danos un corazón firme que se adhiera a la verdad, un corazón que ame a nuestros semejantes. Danos un corazón generoso. Y con mucha gente que a veces no estamos de acuerdo, danos un corazón suave y amoroso con la gente que a veces está cautivada por las mentiras, que nosotros siempre podamos hablar con la verdad con amor, que tengamos mucha pasión acerca de la verdad y que esta pasión nunca sea tocada por una arrogancia carnal, pero todo lo hagamos por tu amor, por tu gloria y en tu nombre. Y para el único Dios que merece honor y gloria por hoy y siempre. Amén.